Hay una palabra que parece definir 800 años de la historia de España: Reconquista. Pero ¿y si esa palabra en realidad esconde mucho más de lo que revela? ¿Y si la historia que creemos conocer no es para nada como nos la han contado? Vamos a empezar con esta idea, porque la verdad es la clave de todo. Hay palabras que no se limitan a describir la realidad, sino que le dan forma, construyen un marco, y Reconquista es quizá el mejor ejemplo de esto. Y aquí está el meollo de la cuestión. Nos han contado una y otra vez esta historia épica de 800 años de lucha, pero lo curioso es que cuando vamos a los textos de la época, a lo que escribía la gente que lo vivió, la palabra Reconquista simplemente no aparece. Primero vamos a ponernos en situación. Recordemos ese relato que todos tenemos en la cabeza, el de los libros. Una guerra heroica, casi sin pausas, que arranca en el 711 y culmina con la toma de Granada en 1492. Esa es la versión oficial. La narrativa es potentísima. Una lucha constante con una dirección clara. Los reinos cristianos recuperando lo que se había perdido, casi como una misión sagrada. Un destino. Pero si fue tan importante, los protagonistas tendrían que haber hablado de ello, ¿no? Al jugar a ser detectives de la historia y buscar la palabra en las crónicas de sus grandes figuras, vemos que Don Pelayo, quien supuestamente lo inició todo, ni quienes escribieron sobre él jamás hablaron de reconquistar nada. Su lucha era más bien por la supervivencia. Dando un salto a figuras legendarias como el Cid Campeador, un personaje complejo que luchó para reyes cristianos y gobernantes musulmanes, vemos que en las crónicas sobre sus hazañas la palabra tampoco aparece. Incluso en momentos cumbre y batallas decisivas de la cristiandad medieval, nadie escribió que estaban reconquistando. Entonces, ¿qué está pasando? La palabra no existía, pero el germen de esa narrativa empezó a construirse por una razón concreta: un cambio de mentalidad fundamental. La lucha de los pequeños reinos del norte pasó de ser por sobrevivir a ser una lucha por la legitimidad, necesitando un relato para justificar su expansión. Para ganar prestigio frente a sus rivales cristianos y frente al poderoso Al-Ándalus, los reyes asturleoneses empezaron a decir que eran los herederos directos del reino visigodo. Esta fue una jugada maestra a nivel político que transformó una simple guerra de expansión en una causa justa de restauración. Sin embargo, la realidad de la península en la Edad Media era un mosaico mucho más complejo y caótico que esa idea ordenada de restauración. Había castellanos luchando contra leoneses, o aragoneses contra navarros, y alianzas constantes entre reyes cristianos y emires musulmanes para atacar a otros reyes cristianos. El pragmatismo, el poder y el dinero casi siempre pesaban más que la religión. ¿Cuándo aparece entonces por fin la palabra? Para encontrarla hay que dar un salto temporal gigantesco hasta mucho después de la caída de Granada. Pasan casi 400 años entre el final de los hechos en 1492 y la popularización de la palabra Reconquista. Es, por tanto, una invención moderna. Su origen está en el nacionalismo romántico del siglo XIX, cuando una España en crisis buscaba una identidad nacional fuerte y una historia de origen épica que uniera a la gente, reescribiendo su pasado medieval como una gesta nacional unificada. Esto importa porque cuando aplicamos un término moderno a 800 años de historia, el contraste es tremendo. La palabra Reconquista vende un relato simple de cruzada, pero la realidad histórica es un tapiz complicadísimo de conflictos, pactos, avances y retrocesos. El peligro de esta palabra es que crea un marco mental de buenos contra malos, que borra de un plumazo todos los matices y silencia las guerras entre cristianos, la convivencia diaria, el comercio y el intercambio cultural. El objetivo de entender esto no es negar las guerras que hubo, sino devolverle la complejidad y el protagonismo a la gente de la época, con sus miedos, ambiciones y contradicciones. La historia de verdad no está en la epopeya perfecta y simplificada, sino en las grietas y contradicciones que el gran relato prefiere dejar fuera. Pensar en ello nos ayuda a ser más críticos con los relatos que damos por sentados y a buscar siempre la historia que se esconde detrás de la historia. Deja tu like y suscríbete a este canal de historia.